Sea usted muy bienvenido a la palabra de Dios, libro de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 17. Vamos a estar compartiendo una poderosa palabra en esta tarde. Gloria a Dios. Libro de Juan, capítulo 17. Gracias, hermana. Gloria a Dios. (17:3) Dice así las Sagradas Escrituras, dice, libro de Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Gloria a Dios. Vuelvo a repetir. Libro de Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El título de este mensaje es Sin visión no hay crecimiento. Repetí después de mí, sin visión, vamos a decirlo con ganas, sin visión no hay crecimiento. Fíjate qué importante es la visión. Cuando me enfermé de la vista, estuve un mes y una semana ciego completamente. Se me acercaron varios pastores que no se conocían entre sí, me dijeron, esto tiene un contexto espiritual. Satanás, el diablo, te quiso robar la visión. Quiso que quedes ciego. Incluso hubo gente que me dijo, Dios te está llamando a trabajar tiempo completo. Tal vez vas a quedar ciego, pero vas a poder dejar de trabajar y te van a dar una pensión. Y yo dije, no, a mí Dios no me dijo nada. Qué importante es entender que sin visión no hay crecimiento. Y yo quiero hablarte de 3 principios que tenés que tener en tu vida. La Biblia decía lo siguiente, decía, y esta es la vida y la vida eterna. Es decir, Dios te está hablando y Dios te dice, mirá, esto es la vida eterna. Nosotros predicamos el Evangelio de salvación, el Evangelio no de materialismo, no hablamos de un Evangelio para que te puedas comprar la casa, para que te puedas comprar el auto, para que te puedas comprar ropa, para que puedas tener un mejor sueldo. No predicamos el Evangelio para eso. Esas son las añadiduras y vienen solas. La Biblia dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Es decir, que no importa lo que estés buscando, siempre tendrás que buscar primero el reino de Dios. Si estás privado de la libertad, busca el reino de Dios y la libertad va a venir sola. Si estás pasando depresión, busca el reino de Dios, Dios traerá la alegría. Si estás padeciendo una enfermedad, busca el reino de Dios y su justicia y vendrá la sanidad a tu vida. Siempre es el mismo método. Siempre es la misma receta. Que conozcas al único Dios verdadero. A Yahweh, el gran yo soy. Al Elohim. Al Adonai. Al gran yo soy. A Jehová, Dios de los ejércitos, dice la palabra. Entonces, qué importante es entender esto. Busca primeramente a Él. Y yo quiero hablarte de 3 principios. El primer principio que quiero compartir con vos dice, debo tener bien claro que Dios me llamó, que fue Él el que me llamó y a qué me llamó. Es decir, debo entender cuál es la visión. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Porque sabes que Dios quiere algo de vos. No, te lo voy a repetir, Dios quiere algo de vos porque me estás escuchando, porque tal vez decís, mira, esta predicación que está diciendo, te digo, Dios te dice en este día, Dios quiere algo de vos.
Yo estaría contento si me están diciendo eso. ¿Sabes qué? Qué privilegio. Qué cosa tremenda que Dios quiere algo de nosotros. A veces la persona dice, yo no sirvo para nada. La gente dice, todo me sale mal, nada. Inclusive la gente te puede decir, no servís para nada, como decían de mí. ¿Qué se puede esperar de este chico? ¿Qué se puede esperar de este muchacho? Decían. Sus padres, su mamá murió, 14 años. Su papá nunca se hizo cargo. ¿Qué podemos esperar de él? No tiene techo, no tiene casa, no tiene comida. Es muy probable que termine preso o muerto o mendigando. Pero Dios vio otra cosa. Y hoy, muchos años después, la gente ve y dice, no puedo creer, mirá cómo él fue. Mirá lo que hace. Mirá lo que hizo. Mirá qué bien que se lo ve. Debemos tener bien claro a qué Dios me llamó. Amado, Dios tiene un mensaje para vos. Y ese mensaje es que Él te llamó para que prediques para vida eterna. No predicamos para llenarnos de plata. La Biblia dice, muchos predicarán por amor al dinero. Muchos van a predicar para crecer en número, para que la gente traiga y les dé ofrenda, y les dé diezmo, y les dé primicia, y van a predicar para tener muchas iglesias y muchas ofrendas y mucha plata, pero nosotros no predicamos por amor al dinero. Como una vez me dijo una persona, pero pastor, ¿por qué hiciste la iglesia acá, en este lugar? Mirá la zona, lo que no había en ese momento, no había asfalto y había algunos ranchitos que te miraban así medio al costado. Y me decían, pastor, ¿cómo no te alquilaste algo en el centro? ¿Por qué no te fuiste, man? Porque Dios me llamó a predicar en este lugar. Porque Dios me llamó a meterme en esos lugares donde tal vez otro no se quiere meter. Donde tal vez Dios lo llamó al otro también, pero el otro no quiere ir. Qué importante es entender esto. Primer principio, debo tener bien claro que Dios me llamó. ¿Y a qué me llamó? Tiene que estar clara la visión. Tiene que estar clara a qué te llamó, amado, amada que me estás escuchando. Dios te llamó, te lo voy a decir, Dios te llamó a predicar para vida eterna. Dios te llamó a glorificar su nombre. Dios te llamó para que seas un instrumento de honra y de gloria para el Señor. Dios te llamó para que empuñes una guitarra, un teclado, un instrumento y alabes a Dios. Dios te llamó para que prediques su palabra. Dios te llamó para que eches fuera demonios. Dios te llamó para que hables palabras de vida, palabras de aliento. Llego a la unidad penal y me encuentro un muchacho y me dice, pastor, denme una palabra de aliento. Entonces le digo, yo no, hoy vamos a cambiar, vos dame una palabra de aliento a mí. Y se quedó parado y me dijo, ay no, ¿cómo yo le voy a dar una palabra de aliento? Entonces le dije así, dice la palabra de Dios, Jesús se encontró con una mujer samaritana y le dijo, si yo te doy agua, nunca más tendrás sed y desde tu interior correrán ríos de agua viva. Es decir, si Jesucristo viene a tu vida, no importa si sos pastor, evangelista, si sos obrero, si sos simplemente un miembro de la iglesia, si eres parte del pueblo, de tu interior tiene que correr ríos de agua viva, siempre. Si no está corriendo ríos de agua viva de tu corazón, es porque estás lejos del Señor. Si no están corriendo, si no brotan palabras de aliento, si no tenés al Espíritu Santo en tu vida llenándote, es porque no tenés bien clara la visión. ¿A qué te llama el Señor? Apartate con el Señor y preguntale. Dice, y esta es la vida eterna. Predicamos este evangelio para vida eterna. No predicamos este evangelio para prosperidad. Yo quiero que entiendas esto. No predicamos este evangelio para prosperidad.
No predicamos este evangelio para materialismo. No predicamos este evangelio por los panes y los peces. No predicamos este evangelio para hacer milagros. Predicamos este evangelio para vida eterna. Tenés que aprenderlo. El propósito de Dios es que tengas una vida eterna, una vida abundante, una buena vida en esta tierra y una vida eterna cuando mueras. El problema es que la gente se está muriendo y no se va a una vida eterna. El problema es que la gente se muere y se va sin Cristo a una eternidad porque vos y yo no estamos predicando como debemos predicar. La Biblia dice, predica a tiempo y fuera de tiempo. Es importante que entendamos. Primer principio, debo tener bien clara la visión. ¿Qué me mandó a hacer el Señor? No se trata todo de vos, no seas egoísta. Dice que vinieron en un momento a Jesús y le dijeron, Señor, oh Padre, oh Rabí, quiero que, por favor, me des una palabra. Jesús lo miró y le dijo, de cierto te digo, que el que no come mi carne y no bebe mi sangre no puede ser mi discípulo, no es digno de mí. La gente se espantó y dijo, oh Señor, terrible la palabra. Pedro vino y dijo, Señor, ¿cómo vas a decir eso? Dice que muchos se fueron, dejaron de seguir a Jesús. Y Jesús le respondió a Pedro, Pedro, ¿tú también vienes por los panes y los peces? ¿Tú también vienes por los milagros? ¿Tú también vienes por las bendiciones? Pedro, ¿te querés ir? Vos también andate, le dijo. Y algunos se enojan por ahí cuando el pastor habla un poquito fuerte. Ay, no voy más a la iglesia. ¿Te querés ir? Andate. Dios no nos llamó a darte panes y peces. Dios no nos llamó a nosotros a... Ay, pará, hermanito, ay, pará, que no se vaya a ofender, que no se vaya a enojar. ¿Sabés que nos mandó ya el Señor a morir? Dios nos mandó a morir. Debes morir a la carne, debes morir al orgullo, debes morir a la envidia, debes morir al egoísmo, eso debes hacer. Y dice que el Señor Jesús le dijo a Pedro, ¿te querés ir, Pedro, vos también? Pedro dijo, no, Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida? Yo quiero decirte esto, vos podés reemplazar la iglesia por cualquier cosa, vos podés reemplazar el ser pastoreado a la voluntad de Dios por cualquier cosa. Ay, no, ¿sabes qué? No tengo tiempo para ir a la iglesia, pero ahora me anoté en Zumba porque me hace bien. Sí, podés ir todo lo que quieras. No, ahora ¿sabes qué hago? Hago deporte, me distraigo. No, ¿sabes qué hago ahora? Me voy a pasear. Sí, podés hacer todas esas cosas, pero el único que te va a dar vida eterna se llama Jesucristo. No, te lo voy a repetir. El único que te da vida eterna se llama Jesucristo. Lo demás te va a entretener, lo demás vas a pasar un momento, pero la vida eterna solamente se consigue a través de Jesucristo. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, dice la Biblia. Pues Jesucristo vino, murió y resucitó para que tengas vida eterna. Primer principio, debo tener una visión bien clara. Tengo que saber a qué me llamó el Señor. El Señor nos llamó a conocer y a echar mano de la vida eterna. Te vuelvo a repetir, Dios nos llamó a conocer y echar mano de la vida eterna. La Biblia dice que conoce a Jesucristo, conoce la vida eterna. Mi pregunta es, ¿conoces a Jesucristo? No te pregunto. ¿Conoces a Jesucristo? Es importante que entiendas que para conocer a Jesucristo tenés que saber lo que querés. Segundo principio, debo conocer las profundidades del Evangelio de Jesús. Nadie puede conocer la visión. Nadie puede conocer a qué lo mandó el Señor si no conoce las profundidades del Evangelio de Jesucristo. Te vuelvo a repetir, segundo principio, debo conocer las profundidades del Evangelio de Jesucristo. Debo aprender a orar. Debo aprender a orar. Una persona que no ora es una persona que no tiene comunión con Dios. Una persona que no ora es una persona que no tiene comunión con el Espíritu Santo. No quieras luego mover montañas, no quieras luego hacer milagros,
no quieras luego proclamar con autoridad si no tenés oración. Una persona que no ora es una persona que no conoce a Dios. Por eso, ora, 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 en todo tiempo, a toda hora, ora. Porque eso es lo que te va a sacar adelante. Levantate y cuando te levantes, orá. Cuando vas a comer, orá. A la tarde orá, a la noche orá. Siempre que puedas orar, porque la oración te hace fuerte. La oración te hace un gigante. Siempre relata la historia de David y Goliat. Dice, lo hacen a David chiquito y a Goliat gigante. La realidad es que el gigante ahí era David, no Goliat. David era un gigante tremendo. David se pasaba horas con el Señor. Fíjate la seguridad que tenía David, que cuando vino acá el gigante, David le dijo, ¿quién es este incircunciso para venir a provocar al Dios de los escuadrones de Israel? ¿Quién es este para provocar a Jehová Dios? Y agrega, cuando tenía mis ovejas y venía un oso, venía un león y las quería arrebatar, yo peleaba y les vencía. Y él nos decía, así como vencí, así voy a vencer. Él dijo, así como Dios me libró de las garras del oso, de las garras del león, así Dios me va a librar de este gigante. El gigante era David, un gigante tremendo. ¿Querés ser un gigante en el espíritu? Sé una persona de oración. ¿Querés ser una persona que nadie se lleve por delante? Sé una persona de oración. Sé una persona de ayuno. Metete en el ayuno, metete 3, 4 días, 5 días, ayuná. Ayuná, ayuná. 2 horas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Ayuná, ayuná, ayuná. Vas a ver cómo Dios te va a sacar adelante. Vas a ver cómo te vas a convertir en una persona que conozca las profundidades de Dios. ¿Querés aprender a operar en los dones del Espíritu? Don de sabiduría, don de discernimiento, don de profecía, don de fe, don de sanidad, don de lengua. Algunos ni saben de lo que estoy hablando. ¿Querés ser un gigante? ¿Querés operar en los dones del Espíritu? Tenés que ser una persona de oración. Tenés que ser una persona de oración. La persona de oración, Dios le habla. Dios le habla a través de su palabra, Dios le habla al corazón a través del Espíritu Santo, Dios le habla en sueño, Dios le habla en profecía, Dios le habla. Una persona de oración es hablada por Dios a menudo. Aleluya. No tiene que andar, ¡oh Señor! ¡Ay Padre, bueno, háblame Señor! Nosotros le pedimos al Señor que nos hable porque le amamos. Pero Dios interrumpe nuestra vida y nos habla. Cuando una persona es de oración, conoce las profundidades. Cuando una persona es de oración, Dios lo lleva a profetizar en fe. Es una persona de autoridad. Conocí al Señor y entré a la escuela. Estaba cursando, creo que no sé si era octavo, no recuerdo bien, pero había conocido al Señor y comencé a predicarle y Dios empezó a usarme en la escuela. Y en un momento vino una profesora y estornuda delante mío. La profesora hace y yo le digo, usted se está por enfermar. Y sabe que al otro día la mujer no vino y estuvo una semana enferma con una gripe. Y cuando ella vino, lo primero que dijo fue, vos me echaste una maldición, me dijo. Y yo dije, Señor, perdóname. Y a veces nosotros no entendemos que tenemos autoridad. Una persona que pasa tiempo con Dios es una persona que tiene poder, que tiene autoridad. Por eso no te hagas problema cuando te quieran dañar. Pero la Biblia dice, terrible cosa es caer en manos de Dios. Ojo con aquello que se levanta contra los siervos de Dios. Si es una persona sin oración, sin ayuno, que no camina con Dios, que no camina en santidad, que es un pelele del diablo, un pelele del pecado,
No va a pasar nada, lo van a maldecir, le van a hacer un montón de cosas y él va a estar ahí, va a estar como borracho ahí, tratando de acomodarse, ¿no? O como boxeador cuando se está agarrando entre las cuerdas. Pero es un siervo de Dios, si es un siervo de Dios, agárrate. Porque todo aquel que se levante contra un siervo de Dios, contra un hijo de Dios, y no estoy hablando de cargo, puede ser pastor y estar lejos de Dios. Estoy hablando de aquellos que vivimos bajo las profundidades de Dios. Segundo principio, debo conocer las profundidades del Evangelio de Jesucristo. Debo conocer las profundidades del Evangelio de Jesucristo. Esforzate por estudiar teología, preocupate por orar y aprender sobre la oración, preocupate por ayunar, preocupate por meterte bajo la cobertura de tu pastor, del siervo que Dios puso. Sé una persona que viva en el Espíritu. Si no conoces las profundidades de Dios, nunca vas a poder ganar las batallas espirituales. Es decir, con venir a la iglesia a escuchar un mensajito, no, yo no voy a la iglesia, viste, pero escucho en YouTube. Ni el Señor YouTube te va a salvar. Tenés que conocer las profundidades del Señor. En cada experiencia que pasamos, como hablaba recién, el tema de la pérdida de nuestro hijo con la pastora, nos enseñó, nos llevó a estar más en las profundidades de Dios. La enfermedad mía de la vista el año pasado me llevó a aprender más de las cosas de Dios. Todo lo que te ocurre te tiene que llevar a las profundidades del Señor, a las profundidades del Espíritu Santo. Amén. Pero si no orás, si no ayunás, si no te congregás, si no te esforzás por estar en santidad, difícilmente. Hay personas que van y pecan libremente, pecan, nomás no les interesa. Se creen que Dios nos está viendo. Personas que llevan doble vida. Personas que están buscando la oportunidad para pecar. ¿Te crees que Dios no te ve? ¿Te crees que Dios no conoce? Dios conoce. Por eso es importante que entiendas que solo aquel que conozca las profundidades del Evangelio de Jesucristo y que se meta a caminar con el Señor, ese va a poder ser prosperado, bendecido y echar mano a la vida eterna. Tercer principio, debo engendrar hijos espirituales, discípulos, personas que caminen a nuestro lado. Tercer principio, debo engendrar hijos espirituales. Quiero hablarte de esto. No sirve amontonar gente a la iglesia, no sirve entretener a la gente. Vamos a poner algunas luces para que se sientan más cómodos. Vamos a cantar coritos más modernos para que ellos se sientan bien. Vamos a tratar de hablarles con suavidad para que no se ofendan. ¡Ay, no le vamos a hablar de la ofrenda! ¡Ay, no le vamos a hablar del pecado! ¿Ves si se ofenden? No sirve amontonar gente de la iglesia. Tenés que hacer discípulos, tenés que hacer hijos espirituales, personas que caminen al lado tuyo con Dios. Tienen que ser personas, tu familia, mamá, tus hijos tienen que ser hijos espirituales tuyos. Tenés que ser una persona más crecida espiritualmente que tu hijo, que tu hija, si no, ¿cómo vas a ministrarle? Es una vergüenza. Hay madres que están más endemoniadas que sus hijos. Que tenés que andar, el hijo tiene que andar orando y diciéndole, que no me sea de tropiezo, que se pueda. Cuando el padre tiene la responsabilidad, la madre tiene la responsabilidad de llevar al niño al camino de Dios, dice su palabra. Entonces, tercer principio, debo engendrar hijos espirituales. Discípulos, personas que caminen a nuestro lado en la voluntad de Dios. Este año que se termina, nos vamos a enfocar y todo el año que viene en tener hijos espirituales. No nos interesa llenar la iglesia, nos interesa hijos espirituales, porque los hijos heredan
los esclavos no. Vuelvo a repetir, los hijos heredan, los hijos echan mano de los dones del Espíritu, los hijos echan mano a la bendición, a las promesas de Dios. Cree en Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, y estas señales le seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán manos sobre los enfermos, y hay un montón de promesas de parte de Dios para tu vida, pero son solamente para los hijos. Mi pregunta es, ¿eres hijo o eres esclavo del pecado? ¿Eres hijo o eres simpatizante? El hijo conoce las profundidades de Dios. El hijo conoce las profundidades de Dios. El hijo tiene una comunión con el Padre. Por eso en este tiempo pedimos que aprendan a tener una comunión con sus pastores. El pastor o la pastora no es un amigo, no es una amiga. Son padres espirituales. Personas que Dios ha puesto con autoridad para ministrarles. Tercer principio, debo engendrar hijos espirituales. En este tiempo nos vamos a ocupar de trabajar con aquellos que consideramos son nuestros hijos espirituales. Vamos a orar por todos, vamos a predicar, pero nos vamos a encargar de discipular a aquellos que quieran ser discipulados. Vamos a trabajar con aquellos que quieran crecer espiritualmente. Vamos a trabajar, le vamos a enseñar y vamos a ejercer la paternidad espiritual sobre aquellos que realmente quieran ser nuestros hijos espirituales. Por eso recordar los tres principios. Primero, la visión. Fíjate que acá Dios nos dio una visión. Trata que esa visión esté clara. Segundo, preocupate por conocer las profundidades de Dios. Dios te está dando la oportunidad, no la desperdicies. Tercero, debo engendrar hijos espirituales, es decir, primero debo aprender a ser un buen hijo. Primero debo aprender a ser un buen hijo. Porque cuando uno aprende a ser un buen hijo, después con el tiempo podrá ser buen padre. Si uno no es un buen hijo, difícilmente será buen padre. Es importante que entiendas que este es un tiempo donde Dios quiere discipularte a través de los pastores que Dios ha puesto. Que Dios quiere enseñarte, que no se trata solo de venir a la iglesia o de estar en una congregación, se trata de aferrarte a tus pastores, aferrarte a tus padres espirituales, darle la honra que se merecen y trabajar para crecer. Hasta acá la palabra de Dios. Dios